Bueno, junto con saludarle y darle la más cordial bienvenida desde Vinculación con el Medio de la Universidad Andrés Bello, daremos inicio al bloque de las presentaciones online del octavo Congreso Internacional de Vinculación con el Medio. Soy Valentina Bobadilla, subdirectora de Vinculación con el Medio de la Universidad Andrés Bello de la sede Concepción. Cada expositor cuenta con 15 minutos para presentar su proyecto, su iniciativa, su actividad, y luego de eso tendremos un espacio para poder realizar consultas, reflexiones de parte de ustedes, retroalimentarnos, ¿verdad? También con las preguntas del público o de los asistentes a través del chat. Pero ese bloque de consultas y preguntas lo vamos a realizar al finalizar las cuatro presentaciones. Vamos a iniciar la primera ponencia con la temática la contribución académica y profesional del consultorio jurídico gratuito de la Universidad Nacional de Chimborazo, Centro de Privación de la Libertad, en beneficio del proceso de formación preprofesional de la comunidad universitaria. Vamos a presentar a quien está a cargo de esta iniciativa, Leonardo Coyaguazo, de la Universidad Nacional de Chimborazo, del país hermano Ecuador. Él es un destacado profesional del derecho, especializado en derecho penal y criminología, con una sólida formación académica que incluye un título de abogado por la Universidad Nacional de Chimborazo, especialista en derecho médico y un máster en derecho penal económico por la Universidad Internacional de La Rioja, España. Así también es candidato al máster en Derecho Penal Procesal Civil y a doctor en Derecho por la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. Espero haya estado bien la presentación, Leonardo. Muy agradecida de tu interés por presentar en este congreso. Bienvenido y iniciamos y vamos avanzando la presentación. Bueno, más bien ha sido muy gentil en la presentación, le agradezco mucho. Como mi señor padre tan solo me sabía decir, más allá de los títulos universitarios, el mejor título que uno se trata de ganar es el título de señor, y ojalá me pueda ganar ese título el día de hoy con ustedes. Les agradezco mucho. Bueno, muchas gracias. En vista de no perder el tiempo y sobre todo por las directrices que nos han manejado desde la universidad, bueno, vamos a practicar dos temáticas o vamos a desarrollar más bien dos temáticas que han sido planteadas a través del ejercicio de esta postulación. La primera se la ha denominado, como bien lo han mencionado, la contribución académica y profesional del consultorio jurídico gratuito Centro de Privación de la Libertad en el beneficio del proceso de formación profesional de la comunidad universitaria y a la par también por estar concatenadas vamos también a tratar el impacto que tiene este consultorio jurídico gratuito de la Universidad Nacional de Chimborazo en la inclusión social y el desarrollo sostenible, perdón, en cuanto al caso del Centro de Privación de la Libertad, Chimborazo número uno. Te agradezco con la siguiente lámina. Bien, para ustedes, incluso mucho más conocedores en el tema de investigación, es importante hablar de la metodología que tiene o que se ha participado dentro del desarrollo de esta causa. En vista de esto, a través de las directrices que se nos emitieron por gentilmente, pues a través de la universidad, estas dos ponencias han compartido parten en que se radican o radican, más bien dicho, en la metodología compartida. Vamos a tratar un tema dogmático, analítico y deductivo, pues así podremos encontrar varios resultados que son bastante importantes. Pero por supuesto, sí precisar que cada una de las diferentes ponencias que hoy se presentarán tienen resultados distintos, pues la muestra como tal es distinta. Agradezco la siguiente lámina. Gracias. Se utilizó un método dogmático, un método analítico y un método deductivo. Bien, se utilizó un método dogmático ya que se tuvo que analizar al final de todo, dentro de un análisis pragmático e incluso práctico, el análisis de normas jurídicas, interpretando por supuesto su aplicación. Se utilizó un método analítico ya que se descompone o se trató de descomponer a través de este ejercicio investigativo el ordenamiento jurídico en elementos específicos para poder estudiar de esta forma la estructura, las relaciones internas y los efectos, por supuesto, concretos que existen dentro de las diferentes ponencias. Y un método deductivo, por supuesto, ya que se parte desde un tema en específico para poder aplicar normas universales y de esta forma llegar a una situación en específico o particular, perdón, dentro del sistema jurídico ecuatoriano. ¿Cuál fue la muestra que se utilizó?
se utiliza para las dos ponencias, diferente muestra, iniciando con los estudiantes practicantes de los últimos semestres de la carrera de Derechos, involucrado, por supuesto, en las actividades diarias del consultorio en cuanto al tema de qué es de hacer prácticas preprofesionales y vinculación. Todo esto desde la lámina anterior, les agradezco, desde el año 2022 y 2024. También se utilizó o se llevó como muestra el abogado coordinador, quien funge como abogado coordinador, que en este caso sería yo. Existe un personal administrativo responsable de la supervisión y de la coordinación de los servicios jurídicos, y existen también estadísticas, por supuesto, desde el año 2023 al 2024 en cuanto a la cantidad de asesorías y de patrocinios que realizó este consultorio jurídico gratuito. Gracias. Sigamos, por favor. Ahora sí, en cuanto a consideraciones importantes para que ustedes, en la naturaleza de capaz del desconocimiento de este consultorio jurídico, es importante que conozcan que existen líneas de atención plasmadas. Estas líneas de atención las hacemos a través de una resolución anual con la Defensoría Pública del Ecuador, ya que existimos o funcionamos siendo un servicio complementario a la misma. Recordemos también que el artículo 193 de la Constitución de la República del Ecuador, así como la LOES y la normativa dentro de la Universidad Nacional de Chimborazo, obliga a que todas las facultades de derecho tengan consigo o presten consigo este servicio complementario a la Defensoría Pública para ayudar a quienes así lo necesitan. Este consultorio jurídico entonces tiene una línea de atención, por supuesto, nos dedicamos a hacer ejecución de la pena, movilidad humana y violencia intrafamiliar, en un horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 17 horas, y esta ha sido una particularidad y una consideración bastante importante, ya que durante el desarrollo que hemos visto de este tiempo ha sido conocimiento incluso a nivel mundial de que existen problemas en un tema carcelario aquí en el Ecuador. Sin embargo, somos el único consultorio jurídico gratuito que nos encontramos al interior de un centro de privación de la libertad. Y esto es bastante importante, ya que desde aquí se plasmará o se tratará de erradicar una política pública incluso para que existan consultorios jurídicos gratuitos si es que así la naturaleza lo permite. Nos encontramos nosotros funcionando desde el año 2013, en el cual han sido ya más de 10 años en los cuales hemos obtenido varios galardones, sobre todo en el hecho de la resolución de acreditación, ya que, por ejemplo, en el año 2024, para poder acreditarse en el año 2025, hemos obtenido un puntaje de 98.5 sobre 100. Agradezco la siguiente lámina. Bien, ahora sí, en cuanto a los resultados de esta primera temática que hablábamos en cuanto a la contribución académica y profesional del consultorio jurídico, hemos enfocado por así las directrices también de la ponencia. Por favor, la siguiente lámina, en tres resultados bastante importantes. El primero, en el aporte jurídico del consultorio jurídico de la Universidad Nacional de Chimborazo en cuanto a la formación y vinculación en el tema social de los estudiantes de la carrera de Derecho. El siguiente resultado en cuanto a la contribución académica ya como tal de la formación integral de los estudiantes de la carrera de Derecho, y en cambio también esa contribución, bueno, en cambio profesional en cuanto al fortalecimiento del compromiso social y ético de la práctica legal. Pues recordemos, queridos amigos, que no solamente formamos académicamente, sino formamos también éticamente, y eso es uno de los verdaderos retos que ha tenido no solamente la educación en cuanto al Ecuador, sino en América Latina. En cuanto al aporte entonces de los consultorios jurídicos, en cuanto a la formación social de los estudiantes, como les mencionaba al inicio de esta ponencia, los estudiantes realizan prácticas preprofesionales y realizan vinculación con la sociedad, colaborando de esta forma, o en el caso en específico del Centro de Privación de la Libertad, a los PPLs, a las personas privadas de la libertad, garantizando de esta forma el acceso a la justicia sin una discriminación o sin discriminación. En cuanto a su contribución académica, fomentamos la formación integral del estudiante de octavo y noveno semestre, pues recordemos que así, o capaz es desconocido, la normativa, la Ley Orgánica de Educación Superior establece que existan ciertos parámetros para que los señores estudiantes puedan acceder a realizar su vinculación con la sociedad y sus prácticas preprofesionales. Tan solo como algo en específico, la vinculación como tal en el Ecuador se debe realizar por norma específica en cada uno de los consultorios jurídicos que existen a nivel nacional, mas no puedes hacerlo en una institución aparte fuera de un consultorio. En cambio, la práctica preprofesional sí se la puede hacer. Y en cuanto a al fortalecimiento del compromiso social, en cuanto a la contribución profesional, a través de las prácticas preprofesionales, los estudiantes universitarios adquieren ese compromiso en cuanto al tema real, ya que ponen en práctica su aprendizaje dogmático en casos reales, promoviendo, por supuesto, la justicia social, brindando un apoyo a quienes no pueden costear un servicio gratuito en cuanto al tema jurídico. Sigamos, por favor.
Entonces, existen estudiantes que han pasado a lo largo de este consultorio jurídico dentro del periodo 2024, 2022, 2024. Han sido un total de 50 estudiantes. 11 estudiantes todavía lamentablemente no se han graduado y no por un tema en específico de la universidad, porque como lo corroboran, estudiantes que ya se encuentran graduados son 39 y estudiantes que no son de Riobamba, y esto es un dato bastante crucial, no son de la ciudad en la cual se encuentra este consultorio jurídico gratuito, son 15, pues como es conocido para el público del mundo, incluso nosotros como Universidad Nacional de Chimborazo, el sector de la zona en la que se encuentra Riobamba, es catalogada una de las ciudades universitarias, pues aquí tenemos varias universidades y accede, y los señores estudiantes de diferentes provincias acceden hasta la nuestra. Entonces es importante tener en claro tan solo de que han pasado 50 estudiantes a nivel de este tiempo cronológicamente y que tenemos un 39% de estudiantes, que sería incluso más del 80% de señores estudiantes que se gradúan en esta universidad, cumpliendo de esta forma incluso aquellas propuestas que están establecidas en la Ley Orgánica de Educación Superior. Bien, en cuanto a la segunda ponencia, en cambio, los resultados de esta ponencia nos los estipulamos en tres factores, incluso una vez más, en cuanto al impacto que tiene el consultorio jurídico en el caso del Centro de Privación de la Libertad. Existe entonces un instrumento en cuanto al menester de derechos fundamentales. Hemos medido que existimos en un resultado en cuanto al acceso de derechos fundamentales, el impacto jurídico que ya en cambio tiene el consultorio para promover la rehabilitación social, y la última, la propuesta de innovación jurídica en la atención de incluso ya los PPLs. Muy bien, en cuanto a los instrumentos, la siguiente lámina, gracias. En cuanto al instrumento de acceso o menester del acceso a estos derechos fundamentales a través de la Defensoría Pública del Ecuador, los consultorios jurídicos gratuitos, como por ejemplo el de la Universidad Nacional de Chimborazo, se proporciona asesoría y se proporciona defensa legal a personas de escasos recursos, incluidas por supuesto las personas privadas de la libertad, recordando que incluso ellos, dentro de la normativa o del ordenamiento jurídico del Ecuador, son catalogadas personas que tienen un trato especial, pues así lo determina el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador. ¿Qué hacemos entonces a través de este instrumento de acceso en menester de los derechos fundamentales? Es que gracias a los consultorios jurídicos gratuitos se llega a esos puntos en específico que capaz la defensa pública no puede llegar, al ser incluso un servicio complementario de esta defensa pública estipulada desde la Constitución del año 2008. En cuanto al impacto de este consultorio jurídico gratuito en la rehabilitación social, contribuimos, por supuesto, en la rehabilitación social de las personas privadas de la libertad, ya que les brindamos el acceso a la justicia, teniendo un impacto, por supuesto, positivo en la reducción de la reincidencia delictiva, que en la siguiente lámina, cuando se la muestre, van a ustedes a poder apreciar cómo han bajado de una u otra forma también esa incidencia de asesorías y de patrocinios, pues la información del tema carcelario, de la población carcelaria, por supuesto, va disminuyendo. En cuanto a la propuesta de innovación jurídica en la atención de los PPLs, el consultorio jurídico gratuito de la Universidad Nacional de Chimborazo ha implementado la asesoría virtual y la colaboración, por supuesto, interinstitucional, ofreciendo ya no solamente el tema de tener físicamente un acceso a la justicia, sino incluso de manera virtual. A más de que estos consultorios no funcionan por sí solos, sino funcionamos como un consultorio jurídico integral en la cual existe la ayuda también psicológica y la ayuda tributaria. Y esto es un mecanismo que nos ha planteado, nos ha posicionado como ser ser uno de los mejores consultorios a nivel nacional, y por eso incluso nuestro factor numérico en cuanto a la acreditación del 98.5, pues somos el único consultorio jurídico dentro de un centro de privación de la libertad, como les decía, pero que no solamente nos encargamos o solamente brindamos la asesoría jurídica, sino también el tema psicológico y tributario, que es bastante importante. La siguiente lámina, por favor. Es importante entonces para su apreciación las asesorías o la cantidad de asesorías y patrocinios que se ha realizado en cuanto al año 2023 y al año 2024, y incluso la asesoría en ese momento cronológico del año 2023 se la planteaba en 2.222 usuarios, así como en patrocinios, que es el patrocinio, ya es la persona que accede a que patrocinemos legalmente al usuario, en 458. Sin embargo, para el año 2024 se ha establecido este número en 1.533 y en patrocinios en 206, pero que no es una realidad en cuanto a que capaz el consultorio dejó de atender personas o dejó de patrocinar personas, sino más bien en el hecho de que la población carcelaria, por supuesto, gracias a esta rehabilitación social y a esta ayuda o esta concatenación con el consultorio, ha ayudado a que se llegue a tener menos asesorías y menos patrocinios, pues así la población ha disminuido.
Entonces existe la variación en la cantidad, por supuesto, en el patrocinio en cuanto a asesorías y patrocinios, pero que es un indicador más bien de que existe un proceso bastante importante del consultorio o la presencia del consultorio es bastante importante dentro del caso del Centro de Privación de la Libertad Chimborazo número uno. La siguiente, por favor, ya para ir finalizando esta ponencia. ¿Qué desafíos futuros los hemos se han plasmado a través de estas ponencias, de esta investigación, en que los desafíos, por supuesto, van a seguir siendo muchos, ya que el dinamismo del derecho o en ese propio dinamismo del derecho, lo que parecía en un momento determinado y hacer el final de algo, más bien coadyuva que sea el inicio de nuevas interrogantes. Y esto nos lo hemos planteado como Universidad Nacional de Chimborazo, como consultorios jurídicos a nivel nacional, pues creemos que debemos estar mucho más atentos en aquello que capaz se debería prevenir para luego no tener que enfrentarlo, y es la criminalidad, por ejemplo. Se plantea que el reforzamiento por parte del Estado en cuanto al sistema penitenciario no debe ser tan solo un discurso, y hoy que estamos en elecciones no debe ser tan solo un discurso, sino debe ser ya algo pragmático, ya debe plasmarse, pues se debe tener en consideración y a través de estas ponencias queremos hacer un llamado de que debemos entender de que lo que mejor va a servir dentro de este proceso es que criminológicamente se trate el sistema penitenciario, más no en un tema penal, si queremos verlo, sino de criminalidad para poder prevenir. Es importante también en los desafíos futuros incluir materias como el derecho civil, laboral, administrativo, constitucional, ya que de esta forma, por supuesto, nosotros garantizaremos que nuestros consultorios jurídicos brinden de verdad ese impacto que necesitamos para la sociedad y para nuestros señores estudiantes. No con esto quiere decir que nosotros como consultorio jurídico gratuito o como consultorios de la universidad no tengamos estas líneas de atención, las tenemos, somos 3 consultorios de la Universidad Nacional de Chimborazo, cada uno con su especificidad, es decir, cada uno con el ámbito en el que se debe llevar a que los estudiantes se formen de verdad profesionalmente, sin olvidarnos, como lo decíamos incluso ayer en un video introductorio a esto, que ojalá alguno de ustedes lo pueda seguir en las redes sociales. Los consultorios jurídicos no solamente se dedican a brindar asesoría legal, sino sobre todo a hacer investigación y a entregar resultados como ustedes lo están apreciando en este momento. Sin embargo, la siguiente lámina le agradezco como un desafío propio o en singularidad, queremos hablar de la seguridad penitenciaria, puesto que capaz para ustedes o como para nosotros siempre ha existido la preocupación de que por qué incluso existe un consultorio jurídico dentro de una cárcel. Sería una locura sabiendo todo lo que ha sucedido en todo este tiempo, pues la naturaleza como tal de este consultorio jurídico, en el caso del Centro de Privación de la Libertad Chimborazo número uno, ha permitido que podamos estar con una presencia dentro del Centro de Privación de la Libertad. Sin embargo, nuestras autoridades, así como nosotros mismos, en un ejercicio coadyuvado, por supuesto, con el Centro de Privación de la Libertad, se ha marcado ciertas líneas de seguridad que son bastante importantes. Sin embargo, el modelo innovador de este consultorio a nivel de todo, a nivel de replicarlo como una política pública en el interior de centros de privación de la libertad a nivel nacional y en el mundo, debería ser considerado, ya que de esta forma coadyuvamos a que la inclusión de verdad exista en un proceso donde muchas de las veces tan solo se han pisoteado los derechos fundamentales. Recordemos, queridos amigos, que dentro de esto, pues por supuesto, entonces existe la falta de apoyo gubernamental y no queremos llegar al proceso de que esto se politice, pues que no, porque no va por ahí esta investigación. Ustedes, estimados amigos que hacen investigación, saben que los resultados se los plantea de una forma fehaciente, de una forma real, en la que entendemos, por supuesto, de que el problema, o a raíz de las investigaciones entendemos que el problema llegó a temas gubernamentales en el hecho de que existía con anterioridad un ministerio o con presupuesto incluso de ministerio en el país que se encargaba, el Ministerio de Derechos y Cultos, Humanos y Cultos, se dedicaba a hacer todo el trámite en cuanto a la garantía de los privados de la libertad. Y en la actualidad tan solo tenemos una secretaría y ustedes más que nadie entenderían que un presupuesto no es el mismo presupuesto de una secretaría que un presupuesto de un ministerio. Y es ahí donde también existen problemas. Pues ya deberíamos dejarnos de ideologías, ya deberíamos no pensar en el tema de derecho o de izquierda, sino más bien entender de que todos merecemos un trato igualitario. Finalmente, quisiera compartirles a ustedes la siguiente lámina, es una galería fotográfica donde estamos
compartiendo, haciendo varios procesos en cuanto al dinamismo propio de este consultorio. Hay una imagen en la que incluso estamos capacitando a los privados de la libertad porque lo hacemos sin tener la obligación, hacemos eso, queremos dar siempre un plus para que sigamos proponiendo no solamente el tema investigativo, sino creemos un cambio estructural que es lo que tanto le hace falta a este Ecuador, que ojalá sea tan suyo algún día. Pues quisiera agradecerles y pues para alguna consulta o alguna duda estoy a su disposición. Muchas gracias, Leonardo, por tu intervención, por presentarnos esta experiencia desde Ecuador con la clínica jurídica. Vamos a esperar y vamos a darle tiempo a las personas para que vayan procesando todas las presentaciones y en base a eso, al finalizar, vamos a generar un espacio de conversación. Bueno, ahí tenías algunos agradecimientos también a Sí, tu equipo de trabajo, que creo que se nos había quedado por ahí esa sí, lámina. más bien pensé que al final tendría la oportunidad de poder hacerlo, pero valga la oportunidad en este preciso instante. Quisiera agradecer Sí. primero a mi casa, a la Universidad Nacional de Chimborazo, así como al Centro de Privación de la Libertad, porque recordarán ustedes o se harán capaz a la idea de que tener datos de una cárcel es bastante complicado, pero al ser parte nosotros de un proceso investigativo, el doctor Edgar Vinicio Flor Ceballos, a quien también le agradezco, es el director de la cárcel, ha brindado un apoyo por supuesto, necesario para que se dé esta investigación. Y al grupo de investigación, que son mis chicos que forman parte de este consultorio jurídico gratuito, que hacen suyo estos espacios, al doctor ahora ya Omar Vilema, pues ya se acabó de graduar el joven estudiante brillante, como siempre le digo, al señor Pablo Cañas, a Jonathan Iguazne, a Lenin Suárez y a Jonathan Pino por haber sido parte de esta investigación. Muchas gracias. Gracias, Leonardo. Bueno, y de esta manera vamos a dar paso a la segunda ponencia. Nos acompaña desde Chile, desde la Universidad Central, con el tema Contribución en el desarrollo de habilidades motrices acuáticas para niños y niñas de escuelas municipales. Presentación a cargo del académico Alex Yanquín González de la Universidad Central de Chile, es profesor de Educación Física de la Universidad Católica Silva Enríquez, magíster en Ciencias de la Educación, mención Docencia e Investigación por la Universidad Central de Chile, es académico y coordinador de vinculación con el medio y egresados de la carrera de Pedagogía en Educación Física de la misma universidad. También vamos a mencionar, aparte del equipo, que es Eduardo Miller Rodríguez de la Universidad Central de Chile, es profesor de Educación Física de la Universidad Católica del Maule, magíster en Gestión y Política Educacional de la Universidad de la República, coordinador y tutor de prácticas de la carrera de Pedagogía en Educación Física de la misma Casa de Estudios. Y quien también va a compartir esta presentación es Monona Valdés Cortés, de la Universidad Central de Chile, quien es profesora de educación diferencial, especialista en discapacidad intelectual por la Universidad de Ciencias de la Información. Además cuenta con un magíster en educación, mención currículum y evaluación por la Universidad de Santiago de Chile y doctora en educación por la Universidad Bernardo Higgins. Además, es académica e investigadora de la carrera de Educación Diferencial de la Universidad Católica Silva Enríquez y coordinadora de vinculación con el medio de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la universidad que hoy representa. Alex, bienvenido, cuentas con tus 10 minutos para la presentación y yo te voy a ir ayudando para ir avanzando las presentaciones, las láminas. Muchas gracias. Primero, buenas tardes a todos. Aquí en esta presentación vamos a estar junto con el profesor Marcelo Miller. ¿Ok? Bueno, si nos vamos al título, el título refleja eh, la universidad, primero, enmarca acciones de vinculación con el medio. ¿Y cómo se entienden las acciones de vinculación con el medio en la universidad? La universidad desarrolla relaciones con actores que está compuesta por la sociedad. Estas relaciones pueden ser instituciones o organizaciones. Eh, y desde ese vínculo o relación se realiza un trabajo mancomunado para detectar necesidades de esta organización, que pasa a ser en ese contexto un socio comunitario,
que se relaciona con la universidad. Y estas acciones que uno va enmarcando, como este proyecto de las habilidades motrices, se va a vincular con los establecimientos y necesariamente con los profesores de educación física. Para abordar esta problemática, se va a entender con estas reuniones con los profesores de educación física de los establecimientos que se vinculan a este proyecto, se busca esta problemática en relación a las necesidades de la institución. Y en este caso, para abordar el proyecto, se fue hacia las bases curriculares. ¿Qué nos decían las bases curriculares que se emanan del ministerio? Obviamente se van relacionando con algunas directrices, más que directrices, algunas acciones y se van vinculando con unas actividades. En este caso, el Ministerio de Educación y las bases curriculares menciona que todo el currículum podemos hacer didácticas en relación a actividades acuáticas, andinismo, caminatas, cicletadas, entre otras. Y tomando en cuenta estas didácticas, nos centramos en las actividades acuáticas, que son netamente propuestas que el ministerio te hace para que tú puedas abordarla desde el currículum de educación física. Y en este caso, la necesidad que ha puesto el establecimiento en conjunto con reuniones con los profesores, la didáctica la de la natación y de la habilidad acuática nace como una necesidad en, en relación a estudios emanados desde distintas organizaciones como Fundación Mar de Chile, que a raíz de diferentes estudios como en que 21.000 estudiantes encuestados de 5 regiones del país, el 58% de ellos no sabe nadar. Además que, como nosotros somos de la región metropolitana y en época estival los menores de edad entre 18, de 9 y 18 años van a la costa a pasar el tiempo de verano, eh, la mayor cantidad de accidentes que ocurren en el mar son causados por chicos de la región metropolitana. Y desde esa necesidad nace la inquietud de implementar este taller de habilidades motrices acuáticas. ¿Y cuál es la bidireccionalidad o el trabajo en conjunto, mejor dicho? Es que la universidad cuenta con la infraestructura necesaria para abordar este taller y la necesidad está en el socio comunitario, que es entregarle esa oportunidad a estos chicos para vincularlos a un medio acuático, a un medio distinto que la universidad, por tener esta infraestructura, se puede abordar desde esa temática, ¿ok? Y ahí nace un contexto o una temática que es la bidireccionalidad. ¿Cómo abordamos esa bidireccionalidad que el profesor Müller también la puede después la va a profundizar un poquito más? Eh, Siguiente lámina. ¿Cómo se describe este proyecto? Al contar con el medio, que es la infraestructura, la piscina, en este caso, nosotros vinculamos a 2 colegios de la región metropolitana que son escuelas municipales. Lo vinculamos junto con la cátedra de natación y práctica profesional, que en la cual va a ser nuestro nicho en cuanto a cómo podemos abordar este proyecto, que también el profesor que es encargado de práctica va a profundizar un poquito más en este tema. Nosotros abordamos desde la práctica profesional la temática y la problemática, ya que nuestros colegios son centros de práctica importantes para el desarrollo profesional de nuestros estudiantes. ¿Ok? Entonces, abordando los planes y programas y abordando
esta didáctica acuática es que junto con los profesores de los colegios y junto con nuestros estudiantes en práctica profesional, empezamos a gestionar este proyecto y a elaborar propuestas de acción. Y una de esas propuestas de acciones eran cómo desarrollar la habilidad acuática de estos niños que necesitan potenciar la seguridad en el agua, en relación a los estudios previos que nosotros habíamos visualizado anteriormente. Y estas habilidades y estas planificaciones lo abordan desde el concepto de desarrollar habilidades acuáticas o desde el objetivo de desarrollar habilidades acuáticas para potenciar los hábitos de vida saludable en niños y niñas de las escuelas municipales. Siguiente lámina. Y acá entra la experiencia, donde están los estudiantes en práctica profesional y el profesor Marcelo Müller va a profundizar cómo se abordaron y se vinculó la práctica profesional con el proyecto. Profesor. Gracias. Hola, buenas tardes a todos y todas. Yo me referiré a algunos aspectos de este proyecto que hacen énfasis en la bidireccionalidad, que tiene algunas particularidades respecto a la parte organizativa, a la parte del proceso y a los beneficios recíprocos que los estudiantes van a obtener. Respecto de la organización, nosotros tenemos que dialogar y acompañar a estas instituciones y a sus estudiantes desde el punto de vista de una orientación en el tiempo y en el tipo de actividades, ¿no?, que se llama o lo que se manifiesta como una planificación. También debemos compartir los recursos que nosotros tenemos y disponemos y para, a su vez, compartir junto a lo anterior los procesos, para que en el acompañamiento de las necesidades de los estudiantes y estas instituciones podamos establecer una cohesión grupal de beneficios recíprocos. En cuanto a la demanda, nacen o se originan desde los procesos de diagnóstico y de las necesidades o problemas que las instituciones o estas instituciones tienen, principalmente desde el punto de vista de la infraestructura, donde se denotan las carencias o las demandas de tipo infraestructura e instalación. Respecto de beneficios, que sería el tercer eje de esta bidireccionalidad, hay un impacto sobre las políticas públicas, sobre los beneficiarios internos, que serían los propios estudiantes o jóvenes, el contexto familiar, el tipo de trabajo que se hace en conjunto, beneficiando aquellas actitudes de trabajo colectivo, de colaboración, y el trabajo que también se hace a través de los practicantes o los futuros maestros o profesores que de esta universidad egresan. Los resultados de este proceso se enmarcan conforme a un diagnóstico que se hace de los estudiantes para poder de ahí dirigir las acciones que los programas junto con el profesor del establecimiento van a llevar a nuestras metas. En esta primera parte nosotros tenemos un porcentaje de estudiantes en niveles básicos, medios y avanzados. Y posteriormente a estas intervenciones, o más llamadas clases de natación, se vuelve entonces a detectar si ha habido alguna variabilidad respecto de estos aprendizajes de estos niños. Todo esto expresado como en la lámina se está manifestando en niveles de básicos, como decía, medios y avanzados, con sus correspondientes porcentajes. La otra parte importante que a nosotros como facultad y universidad nos interesa es que los estudiantes del último año de práctica, que nosotros le llamamos práctica profesional, ¿cómo ven ellos el acceso o el beneficio que van a obtener respecto de las competencias que ellos tienen que desarrollar? Esto se enmarca también dentro de lo que es la didáctica y las estrategias de enseñanza asociados a aspectos actitudinales, formativos,
de los escolares, que va a ser, en definitiva, el tiempo que nuestros estudiantes al futuro van a desarrollar por los años que ellos decidan ejercer. Siguiente lámina, por favor. Bueno, uno de los hallazgos importantes que acá nosotros hemos obtenido es el comportamiento de los jóvenes, niños en este caso, autorregulados, frente a la necesidad de un desarrollo en un medio que no es el habitual, como es el acuático. Ellos necesariamente tienen que tomar alguna medida para relacionarse con sus compañeros y establecer formas o conductas dentro de un medio acuático que es, como les decía, diferente a lo habitual y que lleva una necesidad de hacer consciente que todo lo que se realice en ese medio tiene consecuencias que a ellos les puede brindar aspectos formativos y conductuales respecto de sobrevivencia o supervivencia en medios acuáticos. Siguiente lámina. Bien, estos estudiantes que mencionaba el profesor Alex fueron de 3 y finalmente fueron 4 establecimientos, comenzamos con 2 obviamente, de la comuna del área metropolitana, y se atendieron aproximadamente entre 60 y 90 estudiantes, viniendo una vez a la semana por 2 horas cada vez, en el lapso de 2 meses. Bien, eso es lo que tenía que agregar respecto de lo que el profesor Alex mencionaba. Muchas gracias, Valentina. Bueno, todas las dudas, preguntas, como dices tú, al final del Sí, proceso. muchas gracias Marcelo y Alex por esta motivadora presentación que habla también de la responsabilidad social, de cómo esto también tributa a los ODS, ¿verdad? Y cómo la universidad territorialmente hace propio el trabajo del entorno relevante. Así es que felicitaciones por ese trabajo, por esa mirada y por los indicadores que pueden dar cuenta de este impacto positivo. Así que Podría vamos a... agregar algo más, disculpa. Sí, La iniciativa que nosotros acabamos de presentar es en relación al primer semestre. Ahora, como ujú, dijo mi colega Marcelo, en el segundo semestre agregamos 2 colegios más, entonces por eso no estaban dentro de la ponencia. En ya. total, finalizamos con 4. Ahí vamos a ver si después también eso responde a una mayor participación de los estudiantes propios de la carrera, de qué años, ahí podemos Justamente. profundizar. Así que está muy interesante. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a continuar invitándolos a que puedan realizar sus consultas a través del chat, solicitar contactos, conocernos, ¿verdad? Este es el momento y el espacio. Bueno, continuando con la sala 2 del Congreso Internacional de Vinculación con el Medio, vamos a presentar la ponencia número 3, huertos medicinales para el desarrollo sostenible, fortaleciendo el conocimiento ancestral y cultural en el uso y aprovechamiento de estos cultivos en la comuna Cerezal Bellavista. Vamos a invitar a Lenny Crisol Ramírez y a Víctor Hugo González de la Universidad Estatal Península de Santa Elena del país Ecuador, quienes también nos van a acompañar en esta oportunidad. Lenny es ingeniera agropecuaria de la Universidad Península de Santa Elena, Ecuador, con estudios de posgrado en magíster en gerencia educativa de la Universidad Estatal de Bolívar y un magíster en agronomía, mención mecanización agrícola de la Universidad Técnica de Manabí. Víctor Hugo González es ingeniero químico de la Universidad Central de Ecuador, máster en sistemas agroindustriales por la Universidad Estatal Amazónica. Se desempeña también como docente de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, de la Universidad Estatal de Bolívar y de la Universidad Estatal Amazónica. Bienvenidos y cuentan con sus 15 minutos de tiempo para presentar. Muy buenas tardes con todos los presentes. Me permito extender un cordial saludo en nombre de las autoridades de la Universidad Estatal Península de Santa Elena
Y un agradecimiento profundo a los organizadores por permitirnos participar en este magno evento. Este proyecto es resultado de un proyecto de vinculación que tengo una gran satisfacción en nombrar, que también ha tenido como producto una tesis en el cual un estudiante logró incorporarse como ingeniero agropecuario. Para iniciar en esta ponencia, imaginémonos una comunidad donde existen plantas que nos puedan curar, pero que las mismas están en peligro de extinguirse. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo o qué podemos hacer para impedir esto? Desde tiempos inmemoriales, nosotros sabemos que las plantas han sido utilizadas por diversas culturas en el mundo como fuentes de medicina y alimento. En la actualidad, la medicina tradicional y los huertos medicinales están viviendo una revitalización global, porque han contribuido a mejorar la salud de las personas, sino también contribuyen a la preservación del medio ambiente. Los huertos medicinales son sistemas de producción y es aquí la importancia de estos huertos. ¿Por qué? Porque se los puede establecer en pequeñas áreas, en terrenos con pequeñas dimensiones, que incluso se los pueden establecer en los traspatios de las viviendas o en áreas que están conexas a las viviendas. Es decir, que no necesitan espacios extensos para poderse producir. Entonces, esta es una de las partes más importantes de estos huertos familiares y sobre todo contribuyen a la seguridad alimentaria, a la salud familiar y a la conservación de la biodiversidad. En cuanto al conocimiento ancestral y cultural, bueno, los pueblos y comunidades indígenas, montubias y afroamericanas han transmitido de forma oral, de generación en generación, estos conocimientos. Y esto ha servido sobre todo, o como parte fundamental, para la supervivencia y el bienestar de todas las comunidades. Por favor, la siguiente presentación. Como ya mencioné, las plantas medicinales forman parte importante en la fuente de salud, en la conexión con la naturaleza y la identidad cultural. Como dato clave, el 80% de la población mundial acepta las plantas medicinales para su salud primaria. Esto es importantísimo. Incluso la Organización Mundial de la Salud establece y toma como referencia que el tratamiento con plantas medicinales es determinante, sobre todo para la salud de las personas. Siguiente diapositiva, por favor. El conocimiento ancestral está en peligro inminente de perderse y es aquí donde nace esta imperiosa, digamos, actividad de preservar este conocimiento o esta práctica. Nosotros hemos creído importante estos tres elementos, que son la pérdida del conocimiento, el conocimiento ancestral, la falta de regulación para el uso de las plantas medicinales y la importancia de recuperar este conocimiento. En cuanto a la pérdida del conocimiento ancestral, aquí tenemos estos elementos: modernización, urbanización, el mestizaje y el escaso conocimiento a la información. En cuanto a la modernización, ¿qué es lo que pasa con esta parte de la modernización? Esto, con el impulso del progreso tecnológico y el cambio en cada uno de los modos de vida, ha llevado que esta práctica de la medicina tradicional o el uso de plantas medicinales sean sustituidos por métodos más industrializados. La urbanización como tal, al concentrar la población en ciudades, ha generado una desconexión total con la naturaleza y los espacios rurales. Todos sabemos que la conexión con la naturaleza, al estar en contacto con cierto tipo de vegetación, nos genera un impacto positivo en nuestro bienestar. En cuanto al mestizaje, si bien es cierto, es importante el intercambio de culturas, pero esto ha ocasionado en ciertas comunidades que los conocimientos, las tradiciones, la cultura se haya diluido o se haya olvidado, específicamente en lo que se trata el uso de plantas medicinales. Por otro lado, el escaso conocimiento, la información, contribuye aún más la pérdida de estos saberes ancestrales. En muchas comunidades rurales, en este caso, cuando yo estoy en la península de Santa Elena, es una provincia que el Cantón Santa Elena tiene 6 parroquias con 17 comunas
es un gran sector rural el que tiene la península de Santa Elena. Entonces, la mayor parte de las generaciones más jóvenes, ya han migrado hacia las ciudades y ellos han adoptado nuevos estilos de vida, lo que pone en riesgo la tradición de estos saberes ancestrales, que incluso están corriendo el riesgo de desaparecer. Entonces, la falta de recursos educativos que promueven el aprendizaje de estos temas también está jugando un papel importante en el debilitamiento de esta práctica. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es el objeto de estudio de nuestro trabajo? Primero, desarrollar e implementar huertos medicinales en la comuna de Cerezal Bellavista, que está ubicada en el cantón de la provincia de Santa Elena, en el Ecuador. Esta iniciativa se fundamenta principalmente en la recuperación y el fortalecimiento de este conocimiento ancestral. También tengo que comunicar de que la península de Santa Elena es netamente cultural y ancestral, pues en ella se asientan dos culturas, que es la de Huangala y Valdivia, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es en cuanto al desarrollo de este trabajo? Vamos a describir el área de intervención, que es la comuna Cerezal Bellavista. Está localizada en la parroquia Colonche del cantón Santa Elena y fue fundada en 1939. Tiene una población de aproximadamente 3.228 habitantes, en su mayoría son mujeres. Hay una población mínima de jóvenes, la población adulta también es importante, pero aquí lo que más determina es la migración que tiene la generación joven hacia las ciudades, lo que está evitando la pérdida de esta práctica ancestral. ¿Cuáles son las condiciones climáticas? Que esto es muy importante dentro del proyecto que desarrollamos, porque las plantas medicinales que fueron producidas estaban expuestas a determinadas condiciones edafoclimáticas que eran importantes para su desarrollo, ¿no? Bien, la parroquia Colonche presenta 3 tipos de microclimas, son climas tropicales, megatérmicos, tiene precipitaciones entre 500 y 2.000 milímetros al año y tiene temperaturas entre 20 y 26 grados centígrados. Pero aquí hay algo muy importante, la comuna Cerezal Bellavista, donde se ubicó el proyecto, tiene un clima favorable, que es característico para beneficio sobre todo la producción de cultivos de ciclo corto como maíz, sandía, pimiento y cebolla, ¿no? Y ciertos cultivos perennes. Y aquí, más adelante en el desarrollo del trabajo, vamos nosotros a demostrar cómo influyó el clima en la producción de ciertas plantas medicinales. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es la situación actual de la comuna? Hay un desconocimiento del uso de plantas medicinales. Bueno, alguien me puede decir, pero ¿cómo es posible que haya desconocimiento de del uso de plantas medicinales si es una comuna ancestral? Es que el problema, como yo les manifestaba, que el conocimiento pasa de generación en generación. Pero las generaciones jóvenes, como han emigrado, entonces se está perdiendo esta práctica. Y es por eso que cada día aumenta más el desconocimiento y sobre todo la producción de estas plantas medicinales. Solo el 10% de la población encuestada conoce el uso de prácticas medicinales. Por eso es que el proyecto se fundamentó y se fomentó en el uso de las plantas medicinales y sobre todo, lo más importante, el rescate de esta cultura ancestral. En cuanto a los huertos medicinales, la conservación nuestra, el proyecto nuestro, la intención nuestra, es tratar de preservar esta cultura ancestral a través de la implementación de huertos medicinales. Siguiente diapositiva. Bien, en esta parte va a intervenir mi compañero Víctor González, al cual doy paso y también agradezco a ustedes por la atención prestada. Buenas tardes con todos, ¿no? Continuando con la exposición, con la ponencia tal, les voy a explicar sobre la metodología de huertos medicinales. Bueno, en este caso se empleó un enfoque mixto, es decir, un enfoque con métodos cuantitativos y cualitativos que nos ayudaron a identificar las problemáticas del sistema, de la comunidad como tal, y las familias involucradas en esta investigación fueron 15 familias de la comuna Cerezal Bellavista. Se utilizaron diferentes técnicas de recolección de datos como talleres, entrevistas y observaciones para tener datos más precisos, datos cualitativos y cuantitativos, para después en lo posterior poder ser procesados y información más compacta. Es decir, nosotros recabamos la información
previo a la implementación del proyecto y durante la implementación del proyecto. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí como para ya iniciar la implementación del proyecto se hizo una asamblea donde se realizó una consulta libre e informada. Recordemos que para publicar o tener acceso a la información del conocimiento ancestral prácticamente se tiene que hacer una consulta libre e informada a las comunidades que nos permitan hacer uso de su información o que nos permitan trabajar con esa información en cualquier medio digital o escrito. Entonces, por esa razón se hizo la socialización del proyecto y se consultó para que nos den acceso a esta información. Después de esto se socializó los objetivos, los impactos positivos que tendría la implementación de este proyecto, impactos positivos como bienestar de salud, desarrollo comunitario, desarrollo sostenible comunitario como tal. Después de esto también se definieron los roles, en la misma asamblea se definen los roles de las partes involucradas en este caso. La universidad, obviamente, con sus estudiantes en el proceso de vinculación, lo que se realizó es la universidad como parte puso estudiantes, contingente humano, tecnología y semillas. La comunidad, la parte de la comunidad que tenía que aportar es una parcela de terreno, los materiales de la zona para la construcción de los huertos medicinales. Siguiente lámina, por favor. Muchas gracias. Aquí las consideraciones que se tomaron fueron 5 consideraciones especiales. Se consideraron los beneficiarios directos, en este caso que fueron 5 familias. Recordemos que esto estamos en la primera etapa del proyecto. Se está pretendiendo replicar este proyecto, incrementar el número de familias con huertos medicinales. Entonces, después la segunda etapa siempre se tiene en consideración lo que es un enfoque agroecológico, sin tratar de causar impactos ambientales, sino que sea un tipo de cultivo, un huerto medicinal amigable con el medio ambiente. Para eso lo que se utilizó es materiales locales, técnicas amigables con el medio ambiente, sin remover digamos, deteriorar el ecosistema nativo como tal de la comuna. Siempre pensando en una cosmovisión diferente, en este caso hemos utilizado la cosmovisión que esta cosmovisión define el respeto a la naturaleza y a los ciclos de vida. Como esta cosmovisión andina nos dice que nosotros criamos unas plantas, y en la realidad no es así, las plantas nos crían a nosotros. Cuando nosotros nos estamos enfermando, prácticamente nuestros padres o nuestros abuelitos nos han dado, digamos así, alguna agua, algún té de planta medicinal. Momentáneamente hasta llevarnos a un centro de salud. Entonces, por eso utilizamos este respeto a la naturaleza y los ciclos de vida. Importancia cultural. El recuperar de estos saberes ancestrales es muy importante dentro de una comunidad, porque se necesita transmitir este conocimiento de generaciones a generaciones que en la actualidad se está perdiendo. Entonces, por eso es la importancia que se tiene de recabar esta información, de fortalecer este conocimiento comunitario. Siempre se piensa, todo lo que se hace por una comunidad se piensa en el desarrollo sostenible, que sea una contribución del bienestar comunitario a largo plazo, no a corto plazo, porque si nosotros les damos un medicamento a corto plazo, prácticamente la comunidad va a seguir en las mismas condiciones, con las mismas falencias de salud. Entonces, por eso se trata, con la implementación de este proyecto, de solventar esta falencia de salud. Recordemos que en la zona rural, nosotros no disponemos de centros médicos públicos como tal que podamos asistir el día que queramos, sino se nos queda distante y por tal motivo nosotros tenemos que hacer uso de plantas medicinales. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí la implementación del proyecto prácticamente se utilizó 2 sistemas de siembra, un sistema de siembra por semilleros y un sistema de siembra directa. El sistema de siembra por semilleros se preparó los semilleros hasta 5 días que germinen las plantas y 5 días más para que logren crecer a una altura determinada de 7 centímetros o 10 centímetros para poder hacer el trasplante de las plantas. Después de esto se preparó el suelo sin una remoción, digamos así, que cause un impacto ambiental, sino una superficial. Después, con los materiales de la zona, lo que se hizo es de construir cerramientos para las parcelas. Una parcela que se construyeron aproximadamente de 2 metros por 5 metros de longitud.
Y en esto también se instaló lo que es un sistema de riego. En el sistema de riego recordemos que estamos en un clima cálido, árido o semiárido como tal, entonces prácticamente es bastante seca esa zona de la comuna. Entonces, respecto a esto, nosotros tenemos que instalar un sistema de riego. El sistema de riego, obviamente, se regaba las plantas en la mañana y en la tarde para evitar el deterioro de nuestras plantas. Se realizó el trasplante de los semilleros a suelo firme. Después, la siembra directa, lo que se hizo es de que recordemos que las plantas, algunas plantas no tienen semillas. La hierba luisa, por ejemplo, no se produce por semillas. La hierba luisa se trasplanta por esquejes o brotes o hijuelos que se llama que nacen alrededor de la planta. Esto se saca con una porción de raíz y se cultiva directamente en el suelo. Después de esto se dio el seguimiento del cultivo prácticamente para ver cuántos se han adaptado al clima, cuántos no se adaptan al clima y después prácticamente se implementó el huerto medicinal. Como resultados en lo posterior, siguiente lámina, por favor. Como resultado, lo que tenemos aquí es de que la incidencia del clima, la incidencia del suelo y la incidencia de las plagas y enfermedades en nuestros cultivos. Aquí se valoró los impactos que producen tanto el clima como el suelo. Aquí podemos ver en la tabla, podemos ver de que para la manzanilla y toronjil prácticamente esos no se adaptaron a estos climas, no se adaptaron a este tipo de suelo. ¿Por qué no se adaptaron? Porque si nosotros le revisamos en la literatura, aproximadamente no es de esta zona. Tratábamos de introducir estas plantas de esta zona. Normalmente la manzanilla y el toronjil vienen de un clima tropical que va desde los 1000 metros a 2800 metros sobre el nivel del mar. Y en Cerezal Bellavista estamos aproximadamente hasta 400 metros sobre el nivel del mar. Entonces, el clima es semiárido seco y entonces prácticamente con pHs de suelos en nuestra zona de 7,5 a 8,5 que son ligeramente alcalinos y estos están ligeramente neutros. Entonces, razón por la cual que prácticamente estas plantas no se desarrollaron en estos medios. Pero hubieron o existieron plantas que sí se adaptaron al 100% a estos climas y se tuvo digamos así, un crecimiento, un prendimiento de plantas exitoso. Aquí podemos ver el perejil y la albahaca, que es el 100% de prendimiento, que no hubo afección de tanto clima como suelo. Plagas y enfermedades no tuvieron incidencia en nuestros cultivos porque recordemos que estas plantas medicinales tienen metabolitos primarios o secundarios que son fúngicos y plaguicidas. Entonces, por eso no se tiene incidencia de plagas o enfermedades en este tipo de cultivos. Siguiente lámina, por favor. Como conclusiones generales, hemos puesto 3 conclusiones generales. La calidad del suelo, el clima influyen directamente en el rendimiento de los cultivos medicinales. La aplicación de los biofertilizantes de frutas mejora significativamente la productividad, es decir, la productividad herbácea de la planta. La participación comunitaria fue fundamental para el éxito del proyecto, revitalizando el conocimiento ancestral y promoviendo prácticas agroecológicas sostenibles. Los resultados del estudio tienen importantes implicaciones para el desarrollo sostenible de la comunidad Cerezal Bellavista y puede contribuir a sistemas alimentarios más saludables. Recordemos que los huertos familiares siempre o los huertos medicinales siempre van a estar con plantas con metabolitos secundarios que son fúngicos, unas plantas, otras plantas obviamente son plaguicidas, entonces se van a controlar las plagas y enfermedades y van a ser beneficiosas para el ser humano. Continuamos, por favor. Como desafíos futuros, tenemos ahí que la calidad del suelo, el clima extremo y la falta de conocimiento técnico y obstaculizó para la producción de los cultivos medicinales. Se necesitan programas de capacitación, tecnologías eficientes y modelos de negocios sostenibles para superar estos desafíos. Recordemos siempre que prácticamente la universidad a través de vinculación lo que se pretende es trasladar el conocimiento aprendido en las aulas de clases, trasladarle a campo. En este sentido, nosotros hemos estado cumpliendo con una parte de vinculación que está descrito dentro del marco normativo universitario, la vinculación, transferir el conocimiento y lograr recuperar ciertos conocimientos ancestrales de las comunidades. En este sentido, termino con una frase que dice, una planta puede salvarte la vida,
pero tú la estás salvando a ella. Eso sería como, dejo ahí esa frase, que podamos considerarlo a futuro y podamos seguir consumiendo plantas medicinales. Muchísimas gracias por su atención. Ahí sí, muchas gracias, Víctor, por cerrar la presentación desde una mirada ancestral, cómo se aporta también desde la academia a mantener vivas las culturas y también el conocimiento ancestral, respetando, por supuesto, eh, toda esa cosmovisión de quienes habitaron mucho antes que nosotros estos territorios. Vamos a dejar algunas preguntas también para el final de las ponencias, así que te agradecemos a ti y a Leni la presentación del día de hoy en el Congreso Internacional de Vinculación con el Medio y damos paso a la ponencia de Ana Robles Herrera con experiencias de trabajo transdisciplinar en el análisis de la sostenibilidad de la acuicultura en el Golfo de Nicoya, Costa Rica. Ana Robles es biólogo, también es PhD en Ciencias Naturales para el Desarrollo Sostenible, también de Costa Rica, con un MBA en Dirección Estratégica de la Universidad Estatal a Distancia Costa Rica, y cuenta con una licenciatura en Ciencias, Biología con énfasis en Medio Acuático de la Universidad de Costa Rica. Le damos la bienvenida a Ana para que ya pueda abrir micrófono y pueda compartirnos este proyecto. Bueno, muchas gracias, Valentina. Primeramente, gracias a la Universidad de Andrés Bello por este espacio que nos está brindando. Esto que estamos compartiendo, pues son algunas experiencias, algunos aprendizajes que hemos tenido a lo largo de este proceso de investigación con respecto a lo que es la sostenibilidad en el Golfo de Nicoya. Me parece importante comentarles que este es un proyecto de doctorado del DOCINAD, que es el doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo y es un programa conjunto entre la Universidad Nacional, el Tecnológico Costarricense, la Universidad Estatal a Distancia y asimismo yo trabajo con la Universidad Latina de Costa Rica. De tal manera que resulta de ser un proyecto interinstitucional, producto de esto que estamos comentando. Y bueno, más allá que enfocarme en los resultados de este proyecto que está en proceso, justamente, quiero enfocarme en el proceso de ejecución de la investigación transdisciplinar y cómo es que se logró llevar a cabo utilizando o trabajando con un equipo interdisciplinario de estudiantes de grado de alto nivel, ya estudiantes que están saliendo a nivel de bachillerato de la Universidad Latina. Entonces, para dar un pequeño contexto sobre lo que es el tema de la acuicultura, comentarles un poco que en este momento lo que es el tema de pesca y acuicultura está en declarado crecimiento. Hoy por hoy se estima una producción mundial de 223 millones de toneladas, de los cuales la acuicultura representa el 59% de esa producción global. Eso es alrededor de 312.800 millones de dólares lo que representa la acuicultura. Y por supuesto, lo que es la FAO considera que es sumamente importante fomentar la acuicultura como una fuente de alimento sostenible y una fuente de proteína para lo que son piensos de animales. De ahí que en Costa Rica se establece lo que es el Plan Estratégico de la Acuicultura en Costa Rica, donde se fomenta la producción acuícola y se promueve un desarrollo sostenible de esta actividad. Si quieres, pasamos a la siguiente. Entonces, para ubicarlos un poco, Costa Rica se ubica en Centroamérica y específicamente en la costa pacífica podemos ver lo que es el Golfo de Nicoya, donde tenemos una producción importante acuícola que se desarrolla con una tecnología de pequeña escala. Con producciones, si quiere pasemos a la siguiente, donde la primera producción data de los años 70 en el caso de camarón, y estos son esfuerzos de carácter privado, son pequeñas fincas principalmente, pero se estima una producción de alrededor de 650 empleos directos y unos 6.200 empleos indirectos. Son esfuerzos totalmente privados y son pequeñas
fincas de camarón que varían entre 1 a 30 hectáreas entre ellas, lo cual es muy distinto a lo que se desarrolla en el resto de Latinoamérica. Para el caso de Ostras, Ostras inició en el año 2001 y es un proyecto que lo promocionó la Universidad Nacional por ser una producción de bajo costo. De ahí que podían trabajarlo con asociaciones comunales, entonces se desarrollaron proyectos integrales que buscan justamente el desarrollo económico social. Entonces tienen una importancia, una relevancia en términos de sostenibilidad muy grande. Lo que es el tema de Pargo, Pargo se viene desarrollando en lo que es el tema de jaulas flotantes, ha sido promovido principalmente por el Instituto Nacional de Aprendizaje y por el Parque Marino del Pacífico. Y pues en el Golfo de Nicoya hay un esfuerzo, hay una finca de jaulas flotantes. Y adicionalmente tenemos una finca también de mejillones que ha sido promovida por la Universidad Estatal a Distancia. Alrededor de todo este tema hay toda una coyuntura legal muy compleja, donde el tema de permisología ha sido bastante complicado. Y entonces justamente pues vemos la situación del Golfo de Nicoya. Si quieres pasamos a la siguiente, donde justamente lo que es el Golfo de Nicoya se caracteriza por ser una zona con niveles de pobreza multidimensional muy elevados, donde las condiciones socioeconómicas son difíciles y la acuicultura pues tiene algún rol de importancia en la zona, representa alrededor del 70% de la producción nacional. Entonces de ahí que es relevante justamente analizar qué es lo que está pasando en el Golfo de Nicoya, pero uno de los puntos más interesantes es justamente que es una producción a pequeña escala. Entonces su rol en temas de sostenibilidad es bastante interesante. Ahora, la pregunta que nosotros nos planteamos es justamente qué está pasando, cómo qué tan sostenible es esta producción que estamos teniendo en el Golfo de Nicoya y cómo podemos llevar hacia la gestión integrada y hacia la mejora del manejo productivo de la acuicultura para justamente fortalecer esta actividad en la zona. Pues lógicamente esta es una pregunta a la cual debe ser atendida no desde una óptica unidisciplinar, sino que tiene que ser atendida desde diferentes disciplinas, tiene que ser vista desde la óptica productiva, desde la óptica económica, desde la óptica social, desde la óptica ambiental. Y de ahí justamente la relevancia de establecer equipos multidisciplinarios. Vamos a la siguiente. Entonces, este estudio, pues es un estudio de carácter descriptivo, de corte transversal, multidimensional, donde estamos trabajando con 5 dimensiones diferentes. Estamos trabajando con la dimensión técnica, económica, social, ambiental y gobernanza. Tiene un enfoque mixto, porque estamos utilizando tanto técnicas cualitativas como cuantitativas, no solo para el recado de información, sino también para el análisis de las mismas. Y justamente esta diversidad de información que estamos colectando, estamos analizándola mediante triangulación. Estamos abordando 3 tipos de poblaciones, lo que son los productores, lo que son las poblaciones aledañas y lo que es el ecosistema empresarial asociado a la acuicultura del Golfo de Nicoya. Vamos a la siguiente. Y eso nos lleva justamente a la parte más interesante de este trabajo, cuál es el equipo de trabajo, cómo vamos a lograr obtener esa información de todos esos diferentes actores. Y el equipo de trabajo lo clasifiqué de la siguiente manera. Está lo que es el investigador principal, que en este caso es mi persona. Tengo un equipo asesor, que este equipo asesor está compuesto por 3 asesores con nivel de doctorado, todos forman parte del DOCINAD y su formación es en la parte de biología, en la parte de agronomía y en la parte de agroindustria. Y además de eso tenemos lo que es el equipo comunidad, compuesto por 3 estudiantes de cierre y egresados de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Latina de Costa Rica, y el equipo de producción que van a estar trabajando con el tema de la producción acuícola, que está compuesto por 3 egresados de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Latina y 2 estudiantes de tesis de grado de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Latina. Vamos a la siguiente. Como les comentaba, estamos trabajando con 5 dimensiones. Entonces, hacia lo que es la dimensión técnica, estuvimos evaluando lo que es el constructo de coeficiencia y tecnificación. En la dimensión económica, lo que es el tema de economía circular y la estructura financiera, así como la distribución de la riqueza.
En temas sociales estuve evaluando lo que es la responsabilidad social y la salud ocupacional. En temas ambientales, la responsabilidad y el manejo agroecológico. Y en temas de governance o administrativo legal, tuvimos que analizar lo que es el tema de cumplimiento regulatorio y el ecosistema empresarial. Y entonces vamos a lo que son las etapas de este proceso, justamente, y cómo trabajar con ese equipo de diferentes disciplinas. Y uno de los aspectos más interesantes es que son ya sea estudiantes o graduados de grado. Entonces, la primera etapa es la parte de diseño, que es sumamente importante porque aquí es donde vamos a establecer los objetivos, la metodología, los instrumentos, todos esos elementos que nos van a llevar a hacer el recado de la información y su posterior análisis. Posteriormente se da la fase de planificación. En esta etapa es donde establecemos cuándo se van a desarrollar las giras, quiénes van a ir a las giras, cómo vamos a organizar esas giras, toda la logística asociada. Y paralelamente a esa etapa de planificación viene lo que es la etapa de capacitación, que es una de las etapas más importantes en este proceso, porque el equipo de trabajo y el equipo de colecta de información debe ser no solamente adiestrado en los instrumentos que se van a utilizar, sino también en la población a la cual vamos a estar abordando. ¿Qué características tienen estas personas, estos productores, estos pobladores? ¿Cómo debemos abordarlos? ¿Qué podemos esperar de ellos? ¿Cómo hacer esa sensibilización sociocultural de qué es lo que vamos a ir a encontrar y cómo de una manera muy respetuosa justamente poder obtener esa información y obtener una información de muy alta calidad para la información, para el análisis que se quiere realizar. Ya una vez entramos a la parte del recado de información, entonces ahí sí, empezamos a trabajar con las visitas a campo, empezamos a trabajar con las visitas a fincas y con las visitas a las poblaciones. Y esto requiere un proceso no solamente de entrar al campo y empezar a hacer las entrevistas, sino también es importante hacer un proceso de adiestramiento y recalibración, por decirlo de alguna manera. Es necesario hacer una observación justamente de cómo se está trabajando, cómo se están aplicando las entrevistas, darles una retroalimentación. En algunos momentos inclusive es necesario detenerse en el proceso de recado de información para recapacitar y replantear cómo se puede hacer el abordaje y justamente eso nos lleva a la mejor calidad de la información que podamos obtener. Y ya por último, lo que es la última etapa es el proceso de análisis. En el proceso de análisis, por las características de este estudio, se debe hacer de manera fraccionada, donde se analiza en cada una de los elementos desde la disciplina y luego se hace la integración y la unificación desde la óptica multidimensional de la sostenibilidad. De ahí que la participación del equipo de trabajo es muy importante en este proceso y la retroalimentación desde la disciplina de cada uno de ellos es sumamente importante, pero también es muy importante darle ese seguimiento a las retroalimentaciones y a la visión que se está dando desde la óptica del proceso, desde la óptica ambiental, desde la óptica social, justamente para poderlo integrar. Vamos a la siguiente. Y algunos aprendizajes de este proceso. Uno de los puntos claves es el tema de diseño de proyecto. Definitivamente es fundamental iniciar con la etapa de diseño. Tiene que estar muy claramente definidos los objetivos, muy claramente definidas las metodologías e inclusive los planes de contingencia, porque muchas veces lo que se tiene planeado no siempre sale como se espera y es necesario tener opciones alternativas en caso de que no se dé el plan A tal cual se estaba proyectando. El otro tema importante es el rol de investigador principal. Y ese investigador principal debe estar presente en todas y cada una de las etapas del proceso. Debe acompañar al equipo de recado de información en todas las giras y en todos los momentos y hacer observante de todo lo que se está realizando. Ser muy crítico, pero también dar un acompañamiento constante, una reafirmación al equipo justamente para poder empoderarlos en el proceso, pero también darles la retroalimentación que ellos están requiriendo. El tema de capacitación, sin lugar a dudas, es fundamental.
Como les decía, se debe capacitar no solamente en temas del instrumento, sino que también en temas de sensibilización a la comunidad con la cual estamos trabajando. Vamos a la siguiente. Luego, el otro tema que es muy importante es la preconstrucción de los instrumentos de sistematización. Cuando vamos al campo y aplicamos una entrevista, la entrevista está redactada con un formato el cual es corrido de alguna manera y no nos permite a nosotros sistematizar la información para su posterior análisis estadístico. De ahí que es importante pues crear esos instrumentos donde vamos a colocar cada uno de estos indicadores, donde los vamos a transformar en números que nos va a permitir posteriormente hacer su análisis cuantitativo y también cualitativo posterior. Otro elemento muy valioso son los diarios de campo. Los diarios de campo resultan ser de aquella libreta que utilizamos donde anotamos todo lo que observamos, todo lo que no está contemplado en los instrumentos que estamos aplicando, pero nosotros sí estamos viendo qué está ocurriendo. Y entonces de ahí podemos hacer nuestras percepciones, nuestros comentarios, nuestras ideas de lo que está ocurriendo y poderlo sistematizar, poderlo documentar para su posterior análisis cualitativo. El otro tema es el reconocimiento. El equipo de trabajo es fundamental en todo el proceso y hay que verlo como iguales en todo momento. Todos son investigadores, aunque hay un investigador principal, pero todos están jugando el rol de investigador. Todos están aportando su conocimiento desde su óptica y por lo tanto hay que empoderarlos como tales. Y vamos a la siguiente. Por último, y es el más importante, el estudio tiene un enfoque social y eso no podemos perderlo de vista. En el centro siempre tiene que estar la comunidad, siempre tiene que estar el productor, siempre debe estar cómo podemos apoyar, cómo podemos tener un impacto positivo en la región que estamos trabajando y entender que no estamos extrayendo la información solo por el afán de la ciencia, sino que estamos tomando información para transformarla en un producto útil que le sirva a esa misma comunidad. Es ponerse en los zapatos de qué es lo que ellos están viviendo, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus desafíos y justamente ser nosotros un puente para ofrecer alguna solución, para ofrecer tal vez comprensión de la situación que ellos están viviendo, de tener un nivel de empatía importante y sobre todo el respeto a las características, a la forma en que se está viviendo, a lo que ellos están teniendo dentro de su estructura social. Vamos a la siguiente. Y bueno, finalmente para concluir, definitivamente lo que son procesos de investigación transdisciplinar son sumamente necesarios. Creo que es hacia donde se tiene que mover la investigación en muchísimos casos y más si queremos buscar un desarrollo sostenible y un impacto en las comunidades. Son procesos sumamente enriquecedores y no solamente en términos de la calidad de información que estamos obteniendo, en el abordaje de la información que estamos obteniendo, sino también del equipo multidisciplinar que está trabajando. El aprendizaje que podemos tener a partir de las diferentes visiones es sumamente rico. Como cualquier proyecto de investigación, es totalmente dependiente de la planificación y la estructuración, pero cuando estamos trabajando con personas de diferentes disciplinas y cuando estamos trabajando con estudiantes dentro de nuestro equipo de trabajo, definitivamente la planificación y la estructuración es fundamental para llevar el rol de lo que estamos realizando. Algunos factores clave son, reitero, la planificación y el diseño del proyecto, la definición de los roles, quién va a hacer qué y cómo lo va a hacer. Y eso tiene que estar predefinido desde antes de iniciar la fase de colecta de datos. El proceso de capacitación y sensibilización, la estructuración de los procesos que se va a realizar y el enfoque social en cada una de las etapas que estamos realizando. Y si quiere pasamos a la siguiente.
Y pues básicamente queremos agradecer a la Universidad de Andrés Bello nuevamente por esta oportunidad y pues con gusto pueden contactarme en el correo que estoy ofreciendo y es un placer estar a las órdenes. Muchas gracias, Ana, por compartir esta experiencia y además compartir con todos nosotros de distintos países, de distintas latitudes. Sé que también estás en otro continente tú hoy acompañándonos, así es que por eso estás muy abrigada en el invierno europeo. Eh, pero sin duda es una iniciativa, es un proyecto que también tiene un alto impacto en la comunidad también y en el objeto de estudio. Eh, Tenemos varias preguntas y reflexiones en el chat y siempre uno se trata de ceñir al programa, al horario, pero hay mucho interés, así es que si el tiempo nos acompaña, tratemos de compartir algunas experiencias y respuestas en espacios breves para que todos podamos interactuar. Quienes quieran responder directo en el chat de ustedes los expositores, no hay ningún problema que lo pueden hacer ahí abiertamente, así que de esta manera yo agradezco a Leonardo, a Alex, Eduardo, a Leni, a Víctor y también a Ana por las presentaciones. Quisiera consultarle a Leonardo, independiente del aporte que ustedes hacen a la clínica jurídica, al trabajo, a la comunidad, ¿no es cierto?, a quienes están privados de libertad, ustedes también incorporan un trabajo interdisciplinario, probablemente ya desde el levantamiento de la información diagnóstica, que ustedes también consideran que es necesario contar con un apoyo extra, que es como el apoyo psicológico y tributario. Leonardo, ahí el trabajo de esas carreras o de ese área profesional, ¿también son entregados por estudiantes de la universidad o son con otras comunidades, con otros organismos, con otros miembros de la sociedad civil, del sector público, privado? ¿Cómo se relacionan para poder realizar ese apoyo y esa intervención? Gracias, más bien la pregunta. Al ser un consultorio jurídico integral, es decir, tenemos varias aristas para poder brindarla hacia la sociedad. No, funcionamos igual. Al ser un tema psicológico o el tributario, funcionamos de la misma forma que funciona este consultorio. Es gratuito, bueno, en primer lugar, es hecho por un coordinador o estaría al mando de un coordinador, un docente tutor, quien es el nexo académico con la universidad y los señores estudiantes, y por supuesto los estudiantes quienes en esos espacios hacen su vinculación con la sociedad y también hacen sus prácticas preprofesionales. Pero por supuesto, por ejemplo, en el caso ya de la naturaleza del consultorio jurídico gratuito, Centro de Privación de la Libertad, al estar en el centro de privación o al interior de un centro de privación, el privado de la libertad no va a poder salir a beneficiarse de esos consultorios. Pero es ahí donde tenemos un proceso a través de una mancomunidad, a través de interinstitucional sobre todo, con el mismo centro de privación de la libertad, que yo al estar capacitado para identificar que capaz un privado de la libertad o su familia, y ahí sí a través de nuestros equipos a nivel fuera de la cárcel, y si no yo me doy cuenta, identifico y enseguida hacemos un proceso con la misma cárcel a través de su departamento de psicología o a través de su departamento Ah, social. perfecto, perfecto. Muchas gracias, Leonardo, por esa respuesta. Voy a continuar con Alex, consultándole en relación a este impacto que ellos tienen súper positivo, mirando la realidad chilena, que también somos un país con mucha costa y los números dicen que el 58% no sabe nadar de los niños consultados. Entonces, hay una población que necesita contar con este aprendizaje. Y ahí ustedes en el segundo semestre mencionabas que van a ampliar un poco la cobertura, ¿no es cierto?, de atenciones. También ahí se amplía la cobertura de estudiantes de la universidad para poder trabajar con ellos o se trabaja con distintos grupos. Cuéntanos ahí un poquitito cómo ustedes se organizan o se organizaron ya en el segundo semestre para dar cobertura a a este aumento de número de estudiantes de colegios municipales o públicos para que se entienda en el contexto educacional de la región metropolitana. Sí, mira, en cuanto a en cuanto a lo que nosotros podemos visualizar entregándole herramientas primero, es la seguridad en el agua.
Yo creo que eso es importante, Ujú. entregarle esta herramienta a estos chicos básica, de séptimo octavo básico, es cómo ellos pueden ver con estas habilidades, sentirse un poco más seguro en un ambiente acuático. Es como la contribución hacia estos chicos, aparte de entregarle todas estas habilidades que son necesarias para poder defenderse en este medio que es distinto a las clases de educación física, porque las clases de educación física de por sí acá en Chile se hacen en los colegios, en la cancha, hacen distintas Yes. actividades metodológicas, didácticas de deporte en tierra, digámoslo así. Ujú. Eh, Les cambias el entonces, escenario y el le cam- contexto. justamente con este proyecto cambiamos el escenario y cambiamos la metodología y obviamente la didáctica. Una didáctica innovadora para estos chicos que son colegios de escasos, son estudiantes de escasos recursos. Sobre todo son colegios que no tienen infraestructura, ni siquiera una cancha de fútbol, de futbolito o baby fútbol, no sé cómo lo dicen en otros países, O muchas futsal veces o hay multicancha, o gimnasio o patios techados, en el caso del sur, en espacios justamente. de lluvia. No tienen nuestros espacios. Entonces, entregarle esta oportunidad a los chicos, como bien dijo Marcelo, ellos se acercan a esta infraestructura novedosa para ellos, Ujú. infraestructura distinta y obviamente un medio distinto a lo que es habitual hacer la actividad física, educación física, Y que es además el en acuático. una temporada que no es estival. Entonces también tú lo Es pones en un plan. también, justamente, acá las estaciones del año son muy marcadas, invierno, primavera, verano, entonces, claro, ellos están durante todo el año el proceso. Estos datos, como te dije anteriormente, son del primer semestre. Pero en el segundo semestre estamos recopilando y ya estamos con toda la información del segundo semestre, ya que en el primero actuaron solamente 2 colegios, participaron de este proyecto. Al ser municipales, tú sabes que la voz se pasa muy rápido, eh, La quisieron lista de espera participar, es larga ahora. y ahora es muy larga, entonces quisieron participar 2 colegios más dentro del entorno de la universidad. Son colegios que son del entorno. El acceso es fácil para ellos, pueden llegar a pie. Hay un colegio que llega en bus, pero ya es gestión municipal de ellos, el traslado, pero la mayoría son de acá del entorno. Entonces se le hace mucho más fácil el llegar acá al recinto. Aquí los estudiantes de práctica profesional son los que actúan principalmente como profesores de natación. Sí. Ellos Entregan sus planifican, conocimientos a estos grupos de estudiantes. ellos planifican de acuerdo a las competencias de cada programa y los resultados de aprendizaje de cada programa de esta asignatura de práctica profesional. Ellos abordan todo lo que es planificación, diagnóstico, evaluación, etcétera. Mi pregunta era si ustedes el segundo semestre, como mencionaste, aumentaron la cobertura de atenciones. Hacia allá iba, hacia allá iba. Aumentamos la cobertura. Práctica profesional fue el primer semestre. Como hubieron más colegios que quisieron adherirse a este proyecto, tuvimos que bajar hacia las prácticas intermedias. Ujú. Entonces ahí tuvimos apoyo de estudiantes de práctica intermedia, que en la cual también se adhirieron a este proyecto, pero no obstante, ahí las competencias, si bien no son iguales que la de práctica profesional, tuvimos mucho el apoyo del profesor de educación física, que en la cual él planificaba y obviamente esa planificación y ese conocimiento lo bajaba hacia los estudiantes de práctica intermedia, que en la cual fueron un gran apoyo para esta iniciativa. Y ahí el desafío ahora, quizás como lo que nos invita a la vinculación con el medio, es a incorporar el trabajo y las miradas interdisciplinarias, es decir, invitar probablemente a otras carreras, a nutrición, a Es que, psicología, a generar nuevos mira, indicadores, material de estudio, investigación, te voy nueva a data, contar, línea te voy a base, de contar, todo. no, no, si tenemos, todo lo que tú mencionas está en Sintonía. tabla, como en sintonía. El proyecto inicial era con nutrición. Ellos ellos actuaron en cierta parte en el primer proceso, con una asignatura de su
de su Su carrera, malla curricular. de su malla Ujú. curricular, justamente, de su carrera. Ellos tomaron sus datos, no quise tomar los datos porque era demasiada información, o sea, todos los datos que recogieron ellos eran muy importantes, pero posiblemente al próximo semestre, nosotros en la malla de educación física, la malla curricular, tenemos lo que es salud y nutrición incorporada en la malla. Y la idea de nosotros es ampliarnos con la asignatura y obviamente la carrera de salud y nutrición que tome otras asignaturas que también puedan ser, puedan aportar a este proyecto. Entonces, este proyecto se va, o sea, la idea es que Amplificar. amplificar con otras carreras. Obviamente tenemos la carrera de kinesiología que también quiere participar, salud y nutrición, y tenemos muchas carreras que del área de salud que quieren aportar. Así Lo que no, este felicito, porque hay proyecto, mucho que poder abordar desde ahí, también mucho que aportar a la comunidad. Así es que bueno, déjanos ahí para todos en el chat las consultas. Hay algunas preguntas también bien puntuales, algunos expositores, así que los invito a revisar el chat. perfecto. Para Lenny yo tengo una pregunta, así que te agradezco, Alex, la respuesta. Podríamos seguir conversando de estas Sí. intervenciones, da para mucho, por eso les decía. Vinculación con el medio da para mucho, así que no. Sí. Y ver, a Lenny le quería consultar cuántos estudiantes participaron en el proyecto. Ahí no me quedó tan resuelta esa mirada. Ya, en el proyecto tenemos dos etapas, ¿no? Ya estamos en la segunda etapa del proyecto. En la primera etapa participaron 20 estudiantes. En esta etapa están participando 10 estudiantes, con un total de aproximadamente 32 estudiantes, ¿no? Y abarcamos en un número de familias, con la segunda etapa ya estamos por 20 familias, ¿no? Tomando en cuenta que cada familia tiene entre 5 y 6 miembros por cada familia, ¿no? O sea que es una comunidad bastante grande la que se beneficia de este proyecto. Buenísimo, gracias. Ya sé que estás respondiendo por el chat, así que en honor al tiempo y agradeciendo la conexión de todas y todos desde distintos países. Hay algunos que se notan que traigan mucha audiencia, mucha barra, como le decimos acá en Chile, pero se agradece en esta instancia. Eh, Todas las ponencias, todas las presentaciones y también esta grabación va a quedar alojada en el sitio web de nuestra universidad y de vinculación con el medio, www.vinculacion.unap.cl. Así que muchas gracias a quienes hoy día pudieron compartir sus experiencias, sus iniciativas, y esto también genera un espacio de buenas prácticas. Así que muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos.